Quiero posiblemente hacer una mención que no sé si se corresponde o no, pero que la siento en el corazón. Primero, muy buenas tardes. No puedo dejar de compartir la triste noticia de la muerte súbita de la querida amiga Teresita Panetta, que hoy fue enterrada, esposa de quien fuera un excelente presidente de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba, el doctor Alfredo Martínez Marum. Solamente les quería informar eso, espero que me disculpen si no correspondía. Continuando con la presentación, agradezco la presencia virtual del presidente honorario de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba, doctor o académico Zenón Sfaelo, de los señores académicos eméritos, de los académicos amigos, de las señoras, señores. Con gran placer asumo la tarea de presentar al nuevo miembro nacional correspondiente nacional de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba, doctor Jorge Thierer. Para cumplir con los requisitos para su incorporación, disertará en esta oportunidad una conferencia cuyo título es Síndrome cardiorrenometabólico de la fisiopatología al tratamiento. Escuchamos con gran interés su conferencia. La presentación de la conferencia, lo mismo que la discusión, estará a cargo del académico Luis Alday. Doctor Alday. Buenas tardes a todos. Repito las palabras del doctor Bartolomé Allende, del placer y honor que tenemos con la visita virtual del doctor Thierer. El doctor Thierer ha contribuido notablemente al cuidado, investigación y docencia en pacientes con insuficiencia cardíaca. Su prevalencia en ellos está en continuo crecimiento debido a la mayor expectativa de vida, fruto de la prevención y nuevos tratamientos para la enfermedad coronaria, hipertensión arterial y comorbilidades, entre otras patologías. El objetivo, sin embargo, es que estos pacientes deben ser manejados de tal modo que además de la mayor supervivencia logren una mejor calidad de vida. Los valiosos antecedentes de nuestro invitado, fundamentalmente obtenidos en su larga carrera de la Sociedad Argentina de Cardiología, serán resumidos a continuación. Actualmente es jefe de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas, doctor Norberto Quitno, cuya sigla es CENIC. Es miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología, actualmente director de la Revista Argentina de Cardiología, director de la alianza editorial SAC-Medscape. Ha sido también exdirector o editor de la Revista Argentina de Cardiología, de la página web de la SAC, de las áreas de docencia e investigaciones, de los consejos de insuficiencia cardíaca y de cardiología clínica, todos de la SAC. A estos cargos se suman 82 publicaciones nacionales y 35 internacionales en revistas arbitradas por pares y o libros como autor o coautor. Entre ellas se encuentra una semblanza del doctor William Withering, que yo recomiendo que lo lean, que descubrió la Foxglove o la dedalera mejorando la hidropesía, y así hace casi 3 siglos se inició el tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca congestiva. El doctor Thierer nos hablará sobre
las comorbilidades que pueden ocurrir en este síndrome. Doctor Thierer, escuchamos con atención su disertación. Bueno, doctor Alday, primero, infinitas gracias por sus palabras, infinitas gracias a la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba. Para mí es un honor de los más grandes que he tenido en la vida, si no el más grande. Así que solo puedo mostrarme profundamente, o decirles que estoy profundamente agradecido y le diría sorprendido. Realmente a veces uno trabaja y no, nada, simplemente hace eso y de golpe tener un reconocimiento viniendo de autoridades de la medicina, de maestros de la medicina como todos ustedes, nada, es fuente de profunda alegría. Así que nada, les agradezco mucho, en serio, es algo que voy a recordar toda la vida. Lo voy a tener siempre como un sello distintivo, como un timbre de honor. Yo lo que les voy a presentar hoy es, en principio, a ver si... Ahí está. A lo que me quiero referir específicamente es al síndrome cardiorreno-metabólico, hacer algunas consideraciones fisiopatológicas, otras que tienen que ver con el tratamiento. Estuvimos durante mucho tiempo acostumbrados a hablar de la insuficiencia cardíaca, de la diabetes o de la insuficiencia renal como entidades separadas, ¿no? Digamos, como entidades, cada una de las cuales con su propio perfil. Cuando yo estudiaba medicina hace ya más de 40 años, estudiaba Cecil, por ejemplo, había un capítulo de insuficiencia cardíaca, había un capítulo de diabetes, había un capítulo de insuficiencia renal, y muchas veces nos resultaba complejo el tema de integrar todo eso o entender que el paciente podía tener todas esas patologías al mismo tiempo y de qué manera cada una de ellas influía en las otras. La insuficiencia cardíaca, sin duda, es la vía final común de muchas patologías, y estamos permanentemente acostumbrados a hablar de comorbilidades. A mí siempre el término comorbilidad me pareció que era un término que tenía que ver con que enfocábamos todo desde el punto de vista de nuestra enfermedad. Siempre decía, cuando yo digo que un paciente con insuficiencia cardíaca tiene además insuficiencia renal o anemia, la insuficiencia renal y la anemia son comorbilidades, pero para el nefrólogo la enfermedad predominante es la insuficiencia renal y la insuficiencia cardíaca es una comorbilidad, y para el hematólogo el paciente es un paciente con anemia, que entre otras cosas tiene insuficiencia cardíaca, y siempre estamos hablando del mismo paciente. Acá lo que les estoy mostrando en esta primera diapositiva tiene que ver con un estudio prospectivo de cohorte llevado a cabo en Israel, y abarca 1.400.000 personas prácticamente, 1.389.000. Y se ve en esa población, todos mayores de edad, gente de entre 25 y 45, 45, 60 y más de 60 años, lo que se ve es cuál es la proporción en esa población de diabetes, de insuficiencia cardíaca y de insuficiencia renal. Y podemos decir que en este estudio la prevalencia de diabetes está en el orden del 10%, la prevalencia de insuficiencia renal, entendida como filtrado menor de 60 mililitros minuto por 1.73 metros cuadrados, está en el orden del 4%, y la prevalencia de insuficiencia cardíaca en el orden del 1% aproximadamente. Y podemos decir que finalmente el 12%, poco más del 12%, casi el 13% de la población considerada tiene al menos una de las tres condiciones. Pero hay un 2% que tiene dos condiciones y un 0,2% que tiene las tres condiciones que coexisten. Y que la presencia de síndrome cardiorrenal, entendido como la presencia de insuficiencia cardíaca
y de filtrado menor de 60 en forma coexistente es del 0,4%, pero si me concentro en los pacientes con diabetes, subo al 2,4%. Quiere decir que hay una fuerte asociación estadística entre las tres patologías. Y fíjense, por otra parte, de qué manera varía la prevalencia de la presentación conjunta a medida que aumenta la edad. Acá tengo las personas que tienen entre 25 y 55 años y fíjense que prácticamente todos los que tienen diabetes con muy poca superposición con insuficiencia renal en verde, con insuficiencia cardíaca en amarillo, pero a medida que aumenta la edad, quizá disminuye la prevalencia de diabetes, pero los que tienen diabetes, casi todos ellos tienen insuficiencia renal o tienen insuficiencia cardíaca o ambas condiciones en forma coexistente. De manera entonces que claramente hay, repito, una relación entre las tres patologías. Acá repetimos esto y decimos que ya no en Israel, en el mundo, tenemos en este momento aproximadamente, tenemos 64 millones de personas que tienen insuficiencia cardíaca, y tanto para la insuficiencia cardíaca como para la diabetes y la insuficiencia renal, claramente hay subregistro, así que si decimos 64, es muy probable que tengamos al menos un 50% más de pacientes con esta patología, pero de todos los que tienen insuficiencia cardíaca, fíjense que acá dice 25 o 40, pero hoy sabemos que 45 y hasta 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen diabetes y que hay una alta proporción, aproximadamente la mitad de los pacientes, que tiene insuficiencia renal entendida, repito, como filtrado menor de 60 mililitros minuto, o bien como la presencia de al menos microalbuminuria. Y hay un 16% de pacientes que, como vemos, tienen la coexistencia, teniendo insuficiencia cardíaca, de diabetes y de insuficiencia renal. Acá tenemos el verdadero síndrome, si queremos, cardiorrenometabólico, la función o la presentación completa del síndrome, con los tres componentes, y eso se ve en el 16% de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Si entro por el lado de la diabetes, puedo decir que aproximadamente un 20% de los pacientes tienen insuficiencia cardíaca y que hay un 30-40% de los pacientes que tienen insuficiencia renal. Y si voy a la insuficiencia renal, puedo decir que aproximadamente el 20% de los pacientes por lo menos tienen insuficiencia cardíaca y que la proporción de diabetes es variable según los estudios, pero puedo hablar por lo menos de un 40% de pacientes con diabetes y en algunos estudios aleatorizados hasta un 60-70% de diabetes en el contexto de la insuficiencia renal. ¿Por qué esta coexistencia entre insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal y diabetes? Podría decir, veremos después que hay mecanismos fisiopatológicos comunes, pero que por otra parte parece haber una serie de predictores de la aparición de las tres patologías. La edad avanzada, el sexo masculino, la hipertensión, y veremos la importancia que tienen la obesidad, la enfermedad vascular y fundamentalmente la inflamación, el sustrato inflamatorio, como una condición común a las tres patologías. Este es un estudio que a mí me gusta mucho citar porque tiene datos verdaderamente de interés. Este estudio que estamos viendo es un estudio prospectivo de cohorte que se hizo con los asociados a la cobertura Kaiser permanente. Y estamos hablando de 380.000 personas que fueron incluidas entre el año 2005 y el año 2017. El objetivo de este estudio inicialmente era ver cuáles eran los predictores de la incidencia, aparición de nuevos casos de insuficiencia renal, definida como filtrado menor de 60 mililitros, y de la progresión de la insuficiencia renal, del empeoramiento de la función renal en pacientes que ya tenían disfunción renal al inicio del seguimiento. ¿Y qué es interesante? Que en realidad vemos que la diabetes, la enfermedad aterosclerótica y la insuficiencia cardíaca, las tres, diabetes, enfermedad aterosclerótica, vascular e insuficiencia cardíaca, son predictores independientes, ajustando por edad, por sexo, por los otros factores de riesgo, por la etnia y por el tratamiento que recibían, son predictores independientes, repito, estos tres, tanto de la incidencia de insuficiencia renal como de la progresión de la insuficiencia renal.
Hasta acá nada que nos llame demasiado la atención. Todos podemos decir, yo ya sé que la diabetes predice insuficiencia renal, yo ya sé que la insuficiencia cardíaca predice insuficiencia renal y que tener enfermedad vascular aterosclerótica predice insuficiencia renal. Pero lo que resulta realmente interesante es cuando hacemos el análisis de cuáles son los predictores, ya no de aparición de insuficiencia renal, sino los predictores de la incidencia de diabetes, de enfermedad aterosclerótica y de insuficiencia cardíaca. ¿Y con qué me encuentro? Con que cada una de las condiciones que mencioné en forma independiente es predictora de la aparición de las otras. Quiere decir que la insuficiencia cardíaca predice la aparición de insuficiencia renal, pero predice también la aparición de diabetes. Estamos acostumbrados a pensar en la diabetes como un predictor independiente de la aparición de insuficiencia cardíaca, pero lo inverso también es cierto. La insuficiencia cardíaca, y ya lo veremos, predice la aparición de la insuficiencia cardíaca predice la aparición de diabetes. Y cosa más interesante, yo puedo decir que la diabetes predice la aparición de insuficiencia renal, y eso está bien, pero la insuficiencia renal es un predictor independiente de la aparición de diabetes. Y eso es algo que quizá no mucha gente se le ocurriría pensar, que si mi paciente tiene insuficiencia renal y ajustando por una serie de condiciones basales, tiene también mayor riesgo de presentar diabetes en el seguimiento. Alguien que no tiene diabetes cuando lo empiezo a seguir, pero a lo largo de los años desarrolla diabetes. Si tiene insuficiencia renal, su riesgo de diabetes también es mayor. Entonces, esta relación bidireccional entre insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal y diabetes nos tiene que hacer pensar. Acá lo que les estoy presentando, justamente, ya que hablamos de síndrome cardiorreno-metabólico y ya que les mostré datos de Israel y datos en general de la población universal, es un subestudio que hicimos nosotros en el contexto de la insuficiencia cardíaca. Este es un estudio que se hizo en forma conjunta entre la Sociedad Argentina de Cardiología y la Federación Argentina de Cardiología. Es un registro de pacientes ambulatorios con insuficiencia cardíaca en todo el rango de la fracción de eyección que se llamó OFICE y CAR. Seguimos pacientes, o los incluimos, mejor dicho, entre el año 2017 y principios del 2020, y los seguimos por lo menos hasta fines del año 2021. En este estudio, entonces, tenemos datos acerca de la función renal y pudimos estimar el filtrado glomerular por fórmula MDRD, justamente porque teníamos los datos para generar a cabo este cálculo. Tenemos cuántos eran diabéticos, cuántos no, y entonces podemos decir que de los 884 pacientes de los que disponemos de todos los datos, en estos pacientes la edad media era 66 años, la fracción de eyección promedio del 34%, pero casi el 70% tenía fracción de eyección menor del 40%, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que tenía diabetes el 31% de los pacientes e insuficiencia renal, entendida como filtrado menor de 60, el 33% de los pacientes. Ahora yo me pregunto, ¿cuál es la superposición de estas condiciones en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca? Entonces podemos decir que de los 884 pacientes, poco menos de la mitad, del 47%, tenía solo insuficiencia cardíaca, un 19% tenía insuficiencia cardíaca y diabetes, pero no tenía insuficiencia renal, un 21% tenía insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal, pero no tenía diabetes, y la superposición de las tres condiciones, insuficiencia cardíaca, diabetes e insuficiencia renal, se vio en el 12% de los pacientes. A la hora de comparar estos cuatro grupos entre sí, nos encontramos con que los pacientes con insuficiencia renal y sobre todo con insuficiencia renal y diabetes, sumada a la insuficiencia cardíaca, que estaba presente en todos, tenían mucha mayor prevalencia de sexo masculino, eran pacientes más añosos, no había diferencia en la fracción de eyección. A medida que aumenta la presencia de comorbilidades, aumenta la prevalencia de enfermedad coronaria, hay más pacientes en clase funcional 3-4, o sea, pacientes más sintomáticos, y en lo que tiene que ver con el tratamiento, menor utilización de betabloqueantes y fundamentalmente menor utilización, lógicamente, de IECA, bloqueantes de los receptores, o sacubitril/valsartán, y menor utilización de antialdosterónicos.
todo ello con significación estadística o en el límite de la significación. Pero tenemos aparte un seguimiento promedio a 21 meses y lo que vemos es que existe un gradiente en la incidencia del punto final, muerte cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca, como un punto final combinado, ¿no? 17% si solo insuficiencia cardíaca, 20% cuando hay diabetes, 26% cuando hay insuficiencia renal, 36% cuando coexiste la insuficiencia cardíaca con la diabetes y la insuficiencia renal, y que si yo considero los pacientes con insuficiencia cardíaca como referencia, y le doy entonces un valor en mi seguimiento de un hazard ratio de 1, claramente tener insuficiencia renal o tener diabetes e insuficiencia renal se asocian en forma significativa, ajustando por la edad y por la fracción de eyección, a mayor incidencia de mi punto final, muerte cardiovascular, hospitalización. Y si voy a mortalidad de todas las causas, mi grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, tiene un riesgo independiente y un riesgo estadísticamente diferente, en forma significativa, del que corresponde a las otras combinaciones de enfermedades. O sea, que el síndrome cardio-reno-metabólico señala claramente peor pronóstico, ajustando por la edad y ajustando por la fracción de eyección. Entonces yo me digo, la insuficiencia cardíaca se vincula con la diabetes y la insuficiencia renal, y así sucesivamente, y como ven en cada caso, la relación es una relación bidireccional. Cada una de las patologías es capaz de predecir en el tiempo la aparición de las otras dos. Y entonces me digo, ¿qué es lo que tengo como sustrato para la presencia de las tres condiciones? Y pienso en la inflamación, pienso en la activación neurohormonal y pienso en la resistencia a la insulina, condiciones que están presentes justamente en las tres patologías y hay mucha bibliografía que lo confirma. Me voy a detener ahora un poco porque estamos hablando, soy cardiólogo, así que, bueno, estamos hablando en principio de pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y aparte disfunción renal o diabetes, y me interesa saber cuál es el metabolismo cardíaco normal y de qué manera ese metabolismo se altera en presencia de las otras patologías y cómo eso tiene que ver con la presencia de insuficiencia cardíaca. Y entonces recuerdo que justamente el miocardio depende fundamentalmente o vive fundamentalmente para la producción de ATP. Está todo el tiempo produciendo ATP, todo el tiempo produciendo ATP. Si dejara de producir ATP, en 2 a 10 segundos el corazón entraría en paro, de manera que la función fundamental del miocardio es producir ATP que le permita entonces contraerse. Y lo interesante es que el miocardio no puede almacenar gran cantidad de sustratos que le ayuden a generar ATP, de manera que permanentemente está captando esos sustratos de la circulación y está empleándolos. Entonces digo, ¿cómo se forma el ATP o de dónde viene el ATP? Y me contesto, el ATP viene en un 95% de la fosforilación oxidativa de distintos sustratos que tiene lugar a nivel de la mitocondria. 95% del ATP que se forma proviene de la fosforilación oxidativa y hay un 5% que proviene de la glucólisis anaeróbica. Ahora bien, yo me digo, bueno, pero ¿cuál es el sustrato fundamental que me ayuda o que tiene que ver con la generación de ATP? Y resulta que el sustrato más importante son los ácidos grasos. Si el 95% del ATP proviene de la fosforilación oxidativa, 40-70% de esa generación de ATP tiene que ver con la oxidación de los ácidos grasos. Y hay un 20-30% que tiene que ver con el metabolismo de la glucosa. En gran parte fosforilación oxidativa de la glucosa vía pirúvico en el ciclo de Krebs, pero también cierta proporción que viene de la glucólisis anaeróbica, ese 5% que mencionaba anteriormente. Entonces, los sustratos fundamentales que utiliza el miocardio para producir ATP y contraerse son los ácidos grasos, fosforilación oxidativa y la glucosa. Fundamentalmente fosforilación oxidativa, pero también glucólisis anaeróbica. Y después tengo una serie de sustratos que en mucha menor proporción contribuyen a la generación de ATP
el pirúvico, los cuerpos cetónicos, 5 a 15%, veremos luego su importancia, el lactato, 5 a 20%, y los aminoácidos de cadena ramificada que tienen su importancia, aunque representan menos del 5% de la generación de ATP. Entonces decimos, ¿qué es lo que sucede en el corazón normal? Oxidación de ácidos grasos, fundamentalmente. La mayor proporción, decía, del ATP viene justamente de la fosforilación, de la oxidación de los ácidos grasos, pero es importante tener en cuenta que los ácidos grasos no son el sustrato más eficiente para la producción de ATP. Esto es que la cantidad de ATP que se genera cada 2 átomos de carbono no es la mayor. La producción de ATP a través de los ácidos grasos, repito, no es la más eficiente. En realidad es más eficiente la producción de ATP que viene a partir de la glucosa. La que viene a partir de la glucosa genera más ATP por 2 átomos de carbono en cada caso. De manera que podemos decir que en realidad, si yo pensara en eficiencia, y esto veremos después qué importancia tiene, pensaría sobre todo en el metabolismo de la glucosa. Pero el miocardio oxida sobre todo ácidos grasos, aunque la oxidación de la glucosa es una fuente importante de, como decía, de producción de ATP, y tenemos después, repito, los otros sustratos, el lactato, los cuerpos cetónicos, cada uno con un 10% más o menos de contribución a la producción de ATP, y los aminoácidos de cadena ramificada. Entonces, este es el metabolismo cardíaco normal, un músculo que vive sobre todo de la oxidación de ácidos grasos y en forma secundaria de la oxidación de la glucosa. Pero como vemos, hay muchos sustratos para la producción de ATP y por eso es que hablamos normalmente de flexibilidad metabólica. Y este es un concepto que debemos recordar. El miocardio se caracteriza por su flexibilidad metabólica, es decir, que es capaz de producir ATP, que es su objetivo primario, a partir de diferentes sustratos. Y veremos entonces qué importancia tiene esto. Hablábamos hace un rato de la resistencia a la insulina como una condición que permite asociar en cierta manera lo que sucede con la insuficiencia cardíaca, con la insuficiencia renal y con la diabetes, como un sustrato fisiopatológico común a las 3 condiciones. Y recordamos que la insulina actúa sobre receptores, que esos receptores son receptores vinculados a tirosinquinasa y que la fosforilación de esos receptores actúa sobre sustratos proteicos que desencadenan una serie de cadenas intracelulares y podemos decir que la insulina fundamentalmente actúa sobre la fosfatidilinositol quinasa y actúa también sobre sobre mammalian target of rapamicina, sobre el sustrato para la rapamicina, mTOR, que es, digamos, un desencadenante de una serie de reacciones subsidiarias. Actúa como una quinasa que promueve entonces una serie de reacciones intracelulares y al mismo tiempo podemos decir que además la insulina favorece la externalización de los receptores GLUT4, que favorecen la entrada de glucosa al interior de la fibra miocárdica, y de CD36, que favorecen la entrada de los ácidos grasos. Por otra parte, la insulina está vinculada también con activar la MAP quinasa, que tiene que ver justamente con desencadenar otra serie de cadenas, de manera que podríamos decir, para resumir, que finalmente la acción de la insulina sobre la fibra miocárdica se traduce en un incremento de la entrada de glucosa por acción sobre el receptor GLUT4, en vasodilatación, porque hay estimulación, fosforilación de la óxido nítrico sintetasa, aumenta la formación de óxido nítrico y esto promueve la vasodilatación coronaria, que al actuar sobre la MAP quinasa favorece el crecimiento celular, que favorece, por otra parte, como sabemos, reacciones anabólicas, así que tenemos aumento de la síntesis de glucógeno, aumento de la síntesis proteica, metabolismo de la glucosa y de los ácidos grasos, y que por otra parte la insulina favorece en principio la acción de las mitocondrias y promueve el llamado fenómeno de fusión mitocondrial, por el cual se forman redes de mitocondrias, lo cual aumenta
la capacidad de oxidación de las mismas. En cambio, la insulina frena acciones que tienen que ver, o fenómenos que tienen que ver justamente con fenómenos catabólicos. Así que frena la apoptosis, tiene acción antiapoptótica, y por otra parte la insulina frena la autofagia, a la que nos dedicaremos después en detalle. De manera que estas son las acciones que tienen que ver con el estímulo normal de la insulina sobre la fibra miocárdica. ¿Qué es lo que sucede en estados de obesidad, en estados de hipertensión, en estados de incremento del estrés oxidativo? Bueno, en todas esas condiciones lo que se genera es un estado de resistencia a la insulina. Este estado de resistencia a la insulina tiene que ver con el depósito de lípidos en el músculo esquelético y en el hígado, disminuyendo entonces la capacidad de la insulina para generar la entrada de glucosa a estos órganos. Este estado de resistencia a la insulina con aumento del estrés oxidativo y activación neurohormonal, aumento del tono simpático y del sistema renina-angiotensina, se traduce en inflamación del músculo esquelético. Hay en el estado de resistencia a la insulina inflamación del tejido adiposo y entramos entonces en un círculo vicioso, donde la resistencia a la insulina promueve aumento de la resistencia a la hormona de crecimiento, inflamación del tejido adiposo, inflamación muscular, y a su vez estas condiciones favorecen la resistencia a la insulina. Y este incremento de la resistencia a la insulina, veremos, promueve la aparición de diabetes, ya veremos por qué, y promueve la aparición de insuficiencia cardíaca, pero a su vez la diabetes y la insuficiencia cardíaca tienen que ver con aumento del estrés oxidativo, con resistencia a la hormona de crecimiento, con activación neurohormonal, con disfunción mitocondrial, y como vemos entonces, todos estos fenómenos entonces se retroalimentan entre sí y explican en parte la relación que existe entre obesidad, diabetes, síndrome metabólico de un lado, e insuficiencia cardíaca del otro, y cómo a su vez entonces obesidad, diabetes y síndrome metabólico pueden promover insuficiencia cardíaca y viceversa. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos aumento de la resistencia a la acción de la insulina, cuando tenemos fosforilación de los sustratos proteicos, cuando la insulina no puede ejercer su acción? Bueno, hay un efecto reflejo, aumenta la producción de insulina por las células beta de los islotes pancreáticos, entonces el paciente con resistencia a la insulina, por aumento del estrés oxidativo, repito, por aumento del tono simpático, por activación del sistema renina-angiotensina, por obesidad, por todo lo que tiene que ver con la inflamación del tejido adiposo, ese paciente tiene hiperinsulinemia. Y esta hiperinsulinemia, a su vez, entonces genera a nivel del hígado un aumento de la gluconeogénesis y de la lipogénesis, aumento de los triglicéridos y de los ácidos grasos, y a nivel del tejido adiposo un aumento de la lipólisis y nuevamente aumento de los ácidos grasos y de los triglicéridos. Como tengo aumento de la resistencia a la insulina, el músculo esquelético no es capaz de captar adecuadamente la glucosa, tengo hiperglucemia, entonces mi paciente con incremento de la resistencia a la insulina tiene hiperglucemia, tiene hipertrigliceridemia, tiene aumento de los ácidos grasos, y hay todo el tiempo y siempre activación de inflamación de bajo grado. Esta inflamación de bajo grado se traduce en un aumento de las citoquinas circulantes. Citoquinas que a su vez promueven un aumento de la resistencia a la insulina y nuevamente estamos en este círculo vicioso. Aumento del tono simpático porque los ácidos grasos libres estimulan al tono simpático central, aumento de catecolaminas, por incremento de la vasoconstricción y activación neurohormonal, aumento de la resistencia a la hormona de crecimiento. Así que este es, si queremos, el medio metabólico en el que se mueve mi paciente con incremento de la resistencia a la insulina. Entonces, mi paciente que tiene insuficiencia cardíaca, incrementa la resistencia a la insulina, puede terminar teniendo este cuadro metabólico. ¿Y qué es lo que sucede? Que este incremento de la resistencia a la insulina y la acción exagerada de la insulina promueve una serie de fenómenos entre los cuales tenemos un aumento del remodelado, porque al aumentar la insulina en forma desproporcionada, se estimula mTOR y como veremos mTOR promueve una serie de fenómenos anabólicos, y por otra parte tenemos disminución de los fenómenos de autofagia, recordemos, resistencia a la insulina incrementada, disminución de los fenómenos de autofagia, de manera entonces que predominan los fenómenos de hipertrofia, hay inflamación, disfunción mitocondrial, disminución de la autofagia, remodelado.
La resistencia a la insulina es un predictor independiente de remodelado cardíaco y está visto que a medida que aumenta la resistencia a la insulina, aumenta el grosor parietal a nivel del miocardio y disminuye la capacidad de vasodilatación periférica. De manera entonces que empiezo a tener un círculo que se cierra sobre sí mismo. La insuficiencia cardíaca me promovió aumento de la resistencia a la insulina, el aumento de la resistencia a la insulina se traduce en remodelado, hipertrofia concéntrica, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, disminución de la autofagia, remodelado cardíaco y volvemos a empezar. ¿Qué es lo que sucede además en el paciente que tiene incremento de la resistencia a la insulina y fundamentalmente en el paciente diabético? Aumento de la expresión del intercambiador sodio-hidrógeno 3 a nivel del riñón, aumenta entonces la reabsorción de sodio y por eso mi paciente con diabetes es un paciente que tiene aumento del volumen intravascular y mayor riesgo de presentar insuficiencia cardíaca justamente por este fenómeno, es un paciente congestivo, el paciente con diabetes, y por otra parte a nivel del corazón tenemos aumento de la expresión del intercambiador sodio-hidrógeno 1. El sodio-hidrógeno 3 está presente en tubo contorneado proximal, aumenta la reabsorción de sodio. El sodio-hidrógeno 1 está presente a nivel de la fibra miocárdica en la superficie. ¿Y qué es lo que sucede cuando tengo aumento del intercambiador sodio-hidrógeno 1? Aumento de la entrada de sodio a la fibra miocárdica. Sodio que entonces activa una serie de cascadas intracelulares, genera disfunción mitocondrial, promueve hipertrofia, inflamación, promueve muerte celular, apoptosis y necrosis, pero por otra parte, ese sodio incrementado en el interior de la fibra miocárdica está disponible para intercambiarse con calcio. Y resulta entonces que el intercambiador sodio-calcio saca el sodio que sobra, mete calcio y el ingreso de calcio en mayores cantidades al interior de la fibra miocárdica se traduce lógicamente en cardiotoxicidad y en deterioro del manejo del calcio intracelular y en deterioro de la función sistólica y diastólica. Y por otra parte, ¿qué sucede en este paciente obeso, hipertenso, con activación neurohormonal, que tiene diabetes? Bueno, aumenta, como habíamos dicho, la inflamación a nivel del tejido adiposo, no solo del tejido adiposo sistémico, sino fundamentalmente lo que tiene que ver con la grasa epicárdica. Y ya sabemos que los pacientes con incremento de resistencia a la insulina y los pacientes con diabetes tienen aumento de grasa epicárdica y que esa grasa tiene una serie de acciones proinflamatorias, produce una serie de adipocitoquinas y esta acción de las citoquinas producidas en forma contigua justamente a la fibra miocárdica y a los vasos se traduce en rarefacción microvascular, inflamación del músculo y fibrosis. Así que acá tenemos otro mecanismo por el cual la diabetes termina promoviendo disfunción diastólica, hipertrofia, remodelado y finalmente insuficiencia cardíaca. Dijimos antes que la insulina frena los fenómenos de autofagia y uno en general estaba acostumbrado a pensar en la autofagia como un fenómeno perjudicial. Digamos, uno pensaba en la autofagia y pensaba la fibra devorándose a sí misma, pero es claro que la autofagia tiene un rol protector y de hecho hay quienes han dicho que la autofagia es el control de calidad de la fibra miocárdica. Yo hablo de la fibra miocárdica, pero sabemos que los fenómenos de autofagia están presentes en todo el organismo y tienen que ver justamente con la formación de dobles membranas que se llaman fagóforos, que son capaces de engolfar las organelas que están dañadas, formar autofagosomas, ¿no? Acá tenemos mitocondrias disfuncionantes, mitocondrias fragmentadas, tenemos producto de desecho del metabolismo celular y este autofagosoma vinculado con lisosomas que se fusionan termina formando autolisosoma, degradación de los productos de desecho y esto que podría parecer no muy importante es fundamental porque al degradarse estos productos de desecho y estas organelas dañadas es que obtenemos, si queremos, lo que podríamos llamar los ladrillos para la construcción de nuevos componentes, nucleótidos, glucosa, ácidos grasos, aminoácidos y por lo tanto los componentes necesarios para la síntesis proteica y para la producción de energía, para la producción de ATP.
Quiere decir que en realidad cuando la autofagia está presente, es que yo tengo la capacidad de producir más energía y de aumentar la síntesis de proteínas y al mismo tiempo de eliminar todos aquellos productos de desecho que conspiran contra el funcionamiento normal de la fibra miocárdica. Ahora bien, ¿cómo funciona el corazón, pero también cómo funciona el riñón frente al estado nutricional? Cuando nosotros tenemos un exceso de nutrientes, tenemos activación de AKT, que es la proteína quinasa B, una de las proteínas quinasas más importantes presentes en la economía corporal, y tenemos la activación de mTOR. ¿Y qué hace proteína quinasa B activando a mTOR? Promueve la acción de mTOR, que a su vez favorece fenómenos anabólicos y frena la autofagia. La activación exagerada de mTOR promueve fenómenos anabólicos, aumenta, la acumulación de estos nutrientes, favorece el almacenamiento de los mismos, tiene acción proinflamatoria y disminuye la autofagia. De manera que cuando mTOR está activado en exceso, tendré aumento del estrés oxidativo y deterioro de la función mitocondrial. Yo puedo pensar, como una manera de simplificar las cosas, en que esto es lo que sucede en la obesidad. Cuando a mí me sobra nutriente y me dedico a almacenar nutriente, entonces resulta que estoy con un estado inflamatorio de bajo grado y tengo aumento del estrés oxidativo, aumento del estrés a nivel del retículo endoplásmico y tengo, por otra parte, entonces, aumento de la formación de radicales libres y disminución de la autofagia. ¿Qué pasa cuando el organismo se enfrenta a un estado de deprivación nutricional? No cuando hay exceso de nutrientes, cuando el organismo tiene deprivación nutricional. En ese caso, tenemos la activación de otras cascadas, AMPK, que es AMPK, adenosín monofosfato quinasa, es un sensor de la relación que existe entre AMP en el numerador y ATP en el denominador. Sensa la relación entre AMP y ATP. Cuando yo lo que tengo es disminución del ATP y aumento del AMP, entonces se activa AMPK, que lo que hace es justamente promover fenómenos de autofagia y por lo tanto, como vimos anteriormente, terminar favoreciendo la síntesis de ATP. Y por otra parte tengo otro compuesto muy importante, la sirtuina. Hay 6 sirtuinas, algunos dicen 7 sirtuinas. Acá tenemos presentes la 1, la 3 y la 6. La 1 y la 6 presente en el núcleo, la 3 presente en la mitocondria. Y tenemos por otra parte la acción de otro compuesto importante, que es el coactivador 1-alfa de pipargama. ¿Y qué es lo que hacen? AMPK, sirtuina y PGC1-alfa, los tres promueven autofagia. Entonces, pensémoslo así. Yo estoy frente a un estado de exceso nutricional, me dedico a anabolizar, actúa mTOR, se frena la autofagia. Estoy frente a un estado de deprivación nutricional y se activa la autofagia. Y esta activación de la autofagia además promueve el freno de la acción de mTOR. AMPK es capaz de inhibir la acción de mTOR. Podríamos ver, si queremos, la vida como un combate perpetuo entre mTOR y AMPK o entre mTOR y sirtuina. Quiere decir que estamos en un estado de equilibrio entre fenómenos proanabólicos y fenómenos catabólicos, fenómenos que tienen que ver con frenar la autofagia y fenómenos que tienen que ver con promoverla. Y lógicamente se entiende que, según el estatus nutricional y la condición del paciente, será más favorable anabolizar o catabolizar, será más importante entonces frenar la autofagia o promoverla. Pero ¿qué es lo que sucede en condiciones como la insuficiencia renal, la diabetes, la resistencia a la insulina, la obesidad y la hipertensión? En todas estas condiciones, la acción de la autofagia está frenada. Y hemos dicho que, si bien la autofagia en exceso puede ser perjudicial, es necesario que haya autofagia para remover las organelas dañadas, para remover las mitocondrias que ya no funcionan adecuadamente, para
reducir y eliminar productos de degradación, de metabolismo intermedio, incompleto, de ácidos grasos y de glucosa, para disminuir fenómenos inflamatorios. Entonces, si la autofagia era necesaria para todo eso, si es necesario ante un estado de enfermedad y acumulación de productos de desecho promover la autofagia, todas estas condiciones, repito, fíjense, la insuficiencia renal, la diabetes, la insuficiencia cardíaca, se asocian a una disminución de la autofagia. Y si yo tengo disminución de la autofagia, tengo aumento del estrés oxidativo, de manera entonces que el paciente con diabetes, repito, que se comporta como un paciente que tiene exceso nutricional, hiperglucemia, hiperinsulinemia, aumento del tejido adiposo, este paciente con diabetes, que tiene glucosa y lípidos acumulados en el citosol, tiene activación de proteína quinasa B y mTOR y por lo tanto freno de la autofagia. Mientras que todo aquello que tiene que ver con promover la autofagia, sirtuinas, AMPK, PGC1-alfa, están frenados, están disminuidos. El paciente con diabetes se comporta como un paciente con exceso de nutrición, pero este freno de la autofagia, claramente vemos, es perjudicial. Así sucede entonces hiperinsulinemia, deterioro del flujo autofágico y por lo tanto aumento del número de mitocondrias que están disfuncionantes, aumento del estrés oxidativo, miocardiopatía, aumento del estrés del retículo endoplásmico y por otra parte, como veremos en el contexto de la diabetes, yo tengo un incremento de la entrada de ácidos grasos al interior de la fibra miocárdica que son insuficientemente metabolizados, tengo acumulación de productos de desecho y tengo además alteración de la síntesis proteica con proteínas no plegadas. ¿Qué sucede entonces? Que cuando consigo que este paciente con diabetes sense deprivación nutricional, ya veremos cómo se activará la autofagia y esto tendrá que ver entonces con hacerse cargo de las mitocondrias enfermas y con poder aumentar la producción de ATP y disminuir el estrés oxidativo. ¿Qué es lo que sucede en el corazón? Antes vimos el corazón normal. ¿Qué sucede en el paciente con diabetes? Ya que hablamos de síndrome cardiometabólico. El paciente con diabetes tiene hiperglucemia, tiene incremento de la resistencia a la insulina, tiene hiperinsulinemia, tiene dislipidemia y sabemos que todas estas condiciones aumentan el estrés oxidativo que a su vez promueve inflamación. El incremento del estrés oxidativo de los radicales libres generará daño mitocondrial y este daño mitocondrial se traducirá en una fosforilación oxidativa deteriorada y aumento de la formación de productos glicosilados terminales. En el paciente que tiene diabetes, tengo lógicamente disminución de la entrada de glucosa al interior de la fibra miocárdica, pero por activación del CD36 tengo aumento de la captación de ácidos grasos. Una fibra miocárdica entonces que tiene más ácidos grasos y menos glucosa. Y habíamos dicho antes que la oxidación de la glucosa era más eficiente que la oxidación de los ácidos grasos. Así que el miocardio del paciente con diabetes se ve sobreexigido, tiene que recurrir más a los ácidos grasos y menos a la glucosa, menos que ese 20 a 30% que habíamos dicho, para terminar generando ATP. Y toda esta condición entonces hace que parte de la glucosa sea metabolizada en forma incompleta, que se entre en la vía de las exosaminas y que las exosaminas sean capaces de entonces actuar sobre diferentes estructuras, aumento de la formación de estos productos glicosilados terminales, disfunción mitocondrial, aumento de glucólisis anaeróbica, caída del pH intracelular, disminución de la capacidad de mover el calcio adecuadamente a través del retículo sarcoplásmico, disfunción diastólica y disfunción sistólica. Esto es lo que sucede con el corazón del paciente con diabetes. No puede recurrir tanto a la oxidación de la glucosa, termina cayendo en la oxidación de un exceso de ácidos grasos, acumulación de productos de desecho, deterioro de la función miocárdica. Y acá tenemos todas las condiciones del paciente con miocardiopatía diabética, como decíamos, desde la disfunción mitocondrial hasta el estrés oxidativo, la inflamación, la vía de las exosaminas, la formación de los productos glicosilados terminales, activación neurohormonal, disfunción autonómica. Esto es característico de la miocardiopatía diabética.
Es difícil hablar de miocardiopatía diabética porque el diabético generalmente es hipertenso o tiene enfermedad coronaria, y para hablar de miocardiopatía diabética no tendría que tener ninguna de estas condiciones, pero de cualquier manera, si no causa, al menos la diabetes es una concausa importante de disfunción miocárdica. Así que repetimos: activación neurohormonal, hiperglucemia, hiperlipidemia, lipotoxicidad, aumento de la entrada de ácidos grasos, disminución de la capacidad de oxidar glucosa. Finalmente, por incremento de la resistencia a la insulina, remodelado, hipertrofia, por una acción profibrótica inducida por el estrés oxidativo, fibrosis, y finalmente por inflamación, disfunción microvascular. Y esto es lo que caracteriza al paciente con diabetes: hipertrofia, fibrosis, isquemia miocárdica. Pero ahora viene la otra condición. ¿Qué pasa en el miocardio del paciente con insuficiencia cardíaca? Ya dijimos, el miocardio del paciente con diabetes tiene que recurrir más a los ácidos grasos y se dan todas estas condiciones que promueven la aparición de una miocardiopatía. ¿Qué pasa en la insuficiencia cardíaca? Bueno, en la insuficiencia cardíaca hay fundamentalmente disfunción mitocondrial. Las mitocondrias de los pacientes con insuficiencia cardíaca mucho más frecuentemente están disminuidas en número, hay disminución de las crestas mitocondriales, hay alteración de los fenómenos de fosforilación oxidativa, de manera entonces que el miocardio del paciente con insuficiencia cardíaca es un miocardio que puede oxidar menos ácidos grasos y que termina recurriendo entonces a la glucosa y fundamentalmente a la glucólisis anaeróbica, cuya importancia aumenta. Más allá de ello, y en función de la flexibilidad metabólica, tengo insuficiencia cardíaca, tengo disminución de la capacidad de oxidar ácidos grasos, que parece que es mayor cuanto más baja es la fracción de eyección, aumenta la oxidación de cuerpos cetónicos, y los cuerpos cetónicos vienen entonces a ponerse en el medio entre la oxidación de los ácidos grasos y la oxidación de la glucosa. La oxidación de los cuerpos cetónicos es más eficiente que la de los ácidos grasos, pero menos que la de la glucosa. Así que en virtud de la famosa flexibilidad metabólica, mi miocardio con insuficiencia cardíaca recurrirá más a la glucosa, menos a los ácidos grasos, más a los cuerpos cetónicos y algo más al ácido láctico. Y entonces decimos que la diabetes es capaz de generar insuficiencia cardíaca por todos los mecanismos que mencionamos, pero recordamos también que la insuficiencia cardíaca promueve la aparición de diabetes. ¿Por qué? Porque en la insuficiencia cardíaca tengo activación neurohormonal y aumento de la resistencia a la insulina, porque tengo activación inflamatoria, de manera que entonces mi paciente con insuficiencia cardíaca está más expuesto a terminar desarrollando diabetes. La insuficiencia cardíaca es un factor de riesgo independiente para la aparición de diabetes. Y el drama que se plantea entonces es el drama de que si el paciente que tiene insuficiencia cardíaca, su miocardio, necesita más trabajar con la glucosa o recurrir a la glucosa, y el paciente que tiene diabetes necesita mayor oxidación de ácidos grasos, ¿qué pasa cuando el paciente tiene la coincidencia de diabetes e insuficiencia cardíaca? Cuando la diabetes termina promoviendo insuficiencia cardíaca, la insuficiencia cardíaca, termina promoviendo diabetes. Cuando las dos condiciones coexisten, ya ni se puede recurrir tanto a la oxidación de la glucosa, ni se puede recurrir tanto tampoco a la oxidación de los ácidos grasos. Y este miocardio, que podía variar en el sustrato que utilizaba, termina cayendo en un estado de inflexibilidad metabólica, y por eso se entiende que su capacidad de producir ATP disminuye en hasta un 30%. Siempre habrá, de cualquier manera, la posibilidad de oxidar cuerpos cetónicos, pero recordemos que eso es menos eficiente que la oxidación de la glucosa. Y en una etapa terminal de la insuficiencia cardíaca, este incremento de la resistencia a la insulina terminará, generando un estado de insensibilidad a nivel de los receptores, y en el paciente muy terminal, si bien habíamos dicho que la autofagia está disminuida, puede darse un incremento de la autofagia con mayor deterioro de la función ventricular. Hablamos de la relación entre insuficiencia cardíaca y diabetes. Si tenemos que hablar de la relación entre insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal, a nadie escapa que la insuficiencia cardíaca puede generar insuficiencia renal y viceversa, que la insuficiencia cardíaca se traduce en insuficiencia renal o en disfunción renal más por congestión que por hipoperfusión, pero que además hay otros fenómenos, vasoconstricción, activación neurohormonal, etcétera,
y al mismo tiempo la insuficiencia renal puede promover insuficiencia cardíaca por calcificación vascular, por calcificación coronaria, calcificación del sistema de conducción, por activación neurohormonal, por activación inflamatoria, por trastornos nutricionales, y siempre hemos visto entonces la relación entre corazón y riñón como una relación bidireccional, y estamos acostumbrados a hablar de esa relación bidireccional, donde en todos los pacientes está presente la activación neurohormonal, la activación inflamatoria, el incremento del estrés oxidativo, pero se entiende que el corazón enferma al riñón y viceversa. Esta es la visión tradicional de Ronco, ¿no? De Claudio Ronco, con su síndrome cardiorrenal de 5 categorías. Pero sabemos cada vez más que en el paciente con disfunción renal hay enfermedad cardiovascular que no tiene que ver solamente con los fenómenos ateroscleróticos, con el aumento de los factores de riesgo tradicionales, sino también con la enfermedad no aterosclerótica, hipertrofia, arritmias, calcificación valvular, la acción de las toxinas urémicas, y por eso entonces mi paciente con insuficiencia renal es un paciente con rarefacción microvascular, con hipoxia crónica que se traduce en fibrosis, inflamación, etc. Así que el paciente con insuficiencia renal tiene más enfermedad cardiovascular que la que corresponde simplemente a los factores de riesgo tradicionales. Pero pasamos de esta visión bidireccional de la insuficiencia cardíaca y de la insuficiencia renal a una visión unívoca. Y fíjense si no estamos volviendo al concepto de síndrome cardiorreno-metabólico y de condiciones: diabetes, obesidad, dislipidemia, inflamación, fibrosis, que me explican tanto la insuficiencia cardíaca como la insuficiencia renal, jugando un papel fundamental la activación del sistema renina-angiotensina y, como veremos, la aldosterona. Entonces, hablé de la relación entre insuficiencia cardíaca y diabetes, hablé de la relación entre insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal. Quedaría hablar de la relación entre insuficiencia renal y diabetes, lo que llamamos nefropatía diabética, y cómo esta nefropatía diabética, a partir justamente de la diabetes, se explica por aumento del estrés oxidativo. Siempre caemos en los mismos mecanismos: aumento del estrés oxidativo, aumento o activación de una serie de cascadas intracelulares que promueven inflamación, que promueven apoptosis, necrosis, etc., y por autofagia disregulada, y me ocupé de remarcarlo, porque nuevamente aparece la autofagia como una de las condiciones presentes en esta manifestación del síndrome cardiorreno-metabólico, que es específicamente la nefropatía diabética. De manera que todos estos fenómenos se traducen en inflamación y fibrosis, enfermedad renal en el paciente diabético. Después de haber hablado de todo lo que hablamos, podemos terminar, terminar esta parte, no queda mucho, doctores, pero bueno, podemos terminar concluyendo que en el contexto de la obesidad, en el contexto de la diabetes, en el contexto de la insuficiencia cardíaca y de la insuficiencia renal, tenemos fenómenos metabólicos similares. En todas estas condiciones se ha verificado una disminución de la activación de los compuestos que promueven autofagia, sirtuina y MPK, disminución de la autofagia. Se ha verificado estrés oxidativo y empeoramiento tanto de la miocardiopatía como de la nefropatía. Y fíjense, incremento de la resistencia a la insulina, aumento de los niveles de insulinemia. Entonces, empezando a hablar ya un poco más de lo que tiene que ver con tratamiento. Sabemos que un sensor fundamental del estado nutricional en el organismo es el cotransportador sodio-glucosa 2, que está presente a nivel del tubo contorneado proximal. Justamente este cotransportador sodio-glucosa 2 es el que, al sensar aumento de los niveles de glucosa, aumento de la insulina, y esto se ve, repito, tanto en la insuficiencia cardíaca como en la diabetes, como en la insuficiencia renal, promueve la acción, el cotransportador sodio-glucosa 2 de proteína quinasa B y mTOR, se frena la autofagia y se frena la acción de MPK y sirtuina. ¿Qué sucede cuando este paciente con insuficiencia cardíaca, con diabetes o con insuficiencia renal, le doy una glifosina, un bloqueante del cotransportador sodio-glucosa 2? Este bloqueo del cotransportador sodio-glucosa 2 genera un estado que simula de privación nutricional.
el cotransportador sodio-glucosa 2 no sensa el incremento de la glucemia, no sensa la insulina, por el contrario sensa que hay ausencia de todo eso, y esto entonces frena los fenómenos anabólicos, frena la acción de mTOR y por el contrario promueve la acción de AMPK y sirtuina, de manera entonces que los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa 2 promueven la autofagia. Al promover la autofagia, porque actúan sirtuina y AMPK, generan un estado de cardioprotección. No es el único efecto de estas drogas, no es el único efecto de las gliflosinas, sino que más allá de su acción sobre la autofagia, hay otra serie de fenómenos. Un efecto antifibrótico, bloqueo del intercambiador sodio-hidrógeno 1, con lo cual disminuye la entrada de sodio al interior de la fibra miocárdica y tenemos por lo tanto menos inflamación, menos necrosis, menos apoptosis. Y por otra parte, promoción de la activación de factores hipoxia inducida, IF1, IF2, que promueven eritrocitosis. De manera que por todos estos mecanismos, porque promueven la autofagia, porque aumentan la eritrocitosis, porque disminuyen el sodio intracelular, las gliflosinas son drogas beneficiosas en mi paciente con insuficiencia cardíaca, diabetes e insuficiencia renal. Quiero mostrarles este estudio. Nosotros formamos parte del estudio de LIVER, un estudio que testeó dapaglifosina en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, y justamente en este estudio se consideró la prevalencia de los diferentes componentes del síndrome cardiorretometabólico, la insuficiencia cardíaca, todos tenían insuficiencia cardíaca, la presencia de insuficiencia renal, la presencia de diabetes. Yo figuro entre los autores del trabajo, figuro como segundo autor, pero la verdad, debo ser honesto, nunca estuve muy de acuerdo con considerar a la enfermedad coronaria, a la enfermedad aterosclerótica, no solo coronaria, como un componente del síndrome cardiorrenometabólico. ¿Y por qué no estuve muy de acuerdo? Porque fíjense, un paciente que tiene solamente insuficiencia cardíaca figura como referencia en cuanto a su pronóstico. Un paciente que tiene solo enfermedad vascular tiene el mismo riesgo que un paciente que solo tiene insuficiencia cardíaca. O sea, un paciente con insuficiencia cardíaca que lo único que tiene además es enfermedad vascular, parece tener el mismo riesgo. Entonces, yo dudo mucho de que este componente sea un componente que debamos considerar al hablar del síndrome cardiorrenometabólico, pero sí es claro, y acá se confirma claramente, que a medida que aumenta el número de componentes, mi pronóstico es peor. Y cuando tengo enfermedad coronaria más insuficiencia renal y diabetes en el contexto de la insuficiencia cardíaca, más que duplico el riesgo de morbimortalidad. ¿Sirven las gliflosinas? Sirven en el contexto de la insuficiencia cardíaca, de la diabetes y de la insuficiencia renal crónica. En las tres condiciones, las gliflosinas han demostrado reducir la hospitalización por insuficiencia cardíaca, reducir la mortalidad cardiovascular y hay, en muchos de estos estudios, disminución incluso de la muerte de todas las causas. Entonces, esto no hace sino robustecer la idea de que insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal y diabetes son condiciones muy vinculadas entre sí desde el punto de vista fisiopatológico, porque una droga, la gliflosina, que tiene una serie de mecanismos de acción, es capaz de bajar la mortalidad en la insuficiencia cardíaca, con y sin diabetes, con y sin insuficiencia renal. En los pacientes con diabetes, con insuficiencia cardíaca o sin ella, con insuficiencia renal o sin ella. Y en los pacientes con insuficiencia renal, con y sin insuficiencia cardíaca, con y sin diabetes. ¿Cómo puede ser que el mismo agente terapéutico sea capaz de modificar la morbimortalidad de entidades que hasta hace poco entendíamos tan distanciadas entre sí? Sin duda porque no están tan distanciadas entre sí y sin duda porque hay mecanismos comunes. ¿Por qué una familia de drogas es capaz de mejorar el pronóstico en tres condiciones que parecen diferentes? Mi respuesta es porque seguramente no son tan diferentes y porque hay un sustento fisiopatológico común. De hecho, lo que podemos decir es que en pacientes, todos de ellos con o sin diabetes, con insuficiencia cardíaca o sin ella, con insuficiencia renal o sin ella, con alguna por lo menos de las tres condiciones, las gliflosinas, a medida que empeora la función renal, son menos capaces de ejercer un efecto nefroprotector. Pero a medida que empeora la función renal, son más capaces de ejercer un efecto cardioprotector. Y esto es interesante. Cuando tengo una disfunción renal muy marcada, ya no puedo evitar que progrese la enfermedad renal.
pero en cambio estoy en mejores condiciones, o por lo menos parece ser el grupo de pacientes que más se benefician para promover una acción cardioprotectora. Dejando de lado las glifosinas, y para ir terminando esta charla, quisiera recordar que en el síndrome cardiorrenometabólico, más allá de lo que tiene que ver con el cotransportador sodio-glucosa 2, parece jugar un rol muy importante, y lo sabemos, la activación neurohormonal, la activación del sistema renina-angiotensina, aldosterona, y hemos aprendido a reconocer la importancia de la aldosterona en la insuficiencia cardíaca, en la diabetes y en la insuficiencia renal. Y sabemos que la aldosterona tiene una serie de efectos que promueve incremento del estrés oxidativo, que disminuye la capacidad de vasodilatación, que promueve la fibrosis, que por otra parte promueve la acción de los macrófagos activados y que a nivel de los cardiomiocitos produce disfunción endotelial. De manera entonces que la activación de la aldosterona en mis pacientes con síndrome cardiorrenometabólico se traduce fundamentalmente en fibrosis, hipertrofia, y esta fibrosis afecta tanto el corazón como los vasos y el riñón. Conocimos recientemente, en el contexto de justamente la combinación de insuficiencia renal y diabetes, en el contexto de la nefropatía diabética, el programa Fidelity, que testeó un antagonista de la aldosterona, un antagonista no esteroide de la aldosterona, que es la finerenona. Fidelity se compuso de 2 estudios. El primero fue Fidelio DKD en pacientes, todos diabéticos, que tenían microalbuminuria entre 30 y 300 miligramos gramos con un filtrado de entre 25 y 60, o macroalbuminuria entre 300 y 5000 miligramos gramos de albúmina creatinina con un filtrado entre 25 y 75, con un punto final primario, que era deterioro de la función renal, y un punto final secundario, que era una combinación de eventos cardiovasculares. Fidelio DKD, por sus criterios de ingreso, incluyó pacientes que tenían disfunción renal significativa, un filtrado promedio de 44, repito, todos diabéticos, nefropatías diabéticas, con 44 de filtrado y con un índice albúmina creatinina urinaria de 852 miligramos gramos. Muy bien tratados en lo que tiene que ver con inhibidores de la enzima convertidora o bloqueantes de los receptores de la angiotensina, alta tasa de utilización de estatinas, y en lo que tiene que ver con su nefropatía diabética, sobre todo utilización de insulina, pero esto es importante, muy poca glifosina. ¿Qué es lo que vimos en Fidelio DKD? Pacientes con nefropatía diabética, repito, y un deterioro importante de la función renal, la capacidad de promover en forma significativa una mejoría de mi punto final renal compuesto, pero también de disminuir en forma significativa, aunque si queremos la diferencia es pobre, 0,8% anual, la incidencia de un punto final combinado cardiovascular, sin que pudiera decir que ninguno de los componentes se destaca específicamente. Conocimos después Fígaro DKD, forma parte del programa Fidelity, son pacientes con nefropatía diabética no tan enfermos, microalbuminuria con un filtrado que llega hasta 90, macroalbuminuria con un filtrado por arriba de 60, o sea, me están faltando los pacientes con macroalbuminuria y filtrado menos de 60, y acá se invierten los puntos finales. El punto final primario es cardiovascular, el secundario es el renal. Son pacientes mucho menos enfermos, 67 de filtrado glomerular, 300 miligramos gramos de índice albúmina creatinina. ¿Y qué es lo que veo? Una capacidad de disminuir el punto final cardiovascular, pero fundamentalmente dado por una capacidad de disminuir la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Fue el punto final que se destacó. O sea, antagonizar a la aldosterona en pacientes con nefropatía diabética, fíjense, me reduce la incidencia de insuficiencia cardíaca y no se pudo demostrar mejoría del punto final renal. ¿Y qué es lo importante? Que en Fígaro DKD no hubo interacción respecto de ninguna de las variables basales, salvo una sola. Y miren qué lindo esto. Se beneficiaron mucho más con finerenona los pacientes que estaban recibiendo glifosinas, el 8% nada más, que aquellos que no estaban recibiendo glifosinas. Y acá hubo interacción significativa. Esto plantea entonces la posibilidad de combinar en pacientes con nefropatía diabética un antagonista de la aldosterona, no esteroide, la finerenona, con glifosinas, y demostraremos esto o no en un estudio Confidence
que justamente incluirá pacientes con nefropatía diabética y los randomizará a finarenona más empaglifosina, finarenona más placebo o empaglifosina más placebo. ¿Qué lugar quedan para los GLP-1? Los GLP-1, en el contexto del síndrome cardiorrenometabólico, generan mejoría pronóstica, fundamentalmente nefroprotección. Es menos importante, mucho menos importante, la capacidad de reducir la hospitalización por insuficiencia cardíaca, pero hay un 13% de reducción de la mortalidad cardiovascular y un 12% de reducción de la mortalidad de todas las causas. Cuando yo me fijo en qué pasa con la relación entre glifosinas, antagonistas de los receptores mineralocorticoides y su combinación, este es otro metaanálisis, en el contexto de la diabetes, me encuentro con que la combinación glifosinas, antagonistas de los receptores mineralocorticoides, es mejor, la combinación es mejor que cada uno de los componentes por separado. Cuando yo considero la utilización de glifosinas, antagonistas de los receptores mineralocorticoides y GLP-1, la intervención más potente claramente es la glifosina, con una reducción significativa de insuficiencia cardíaca y de punto final renal respecto de los otros dos, ya que las glifosinas siguen sacando ventaja en el tratamiento del síndrome cardiorrenometabólico. ¿Qué me dicen las guías KDIGO para tratar pacientes con insuficiencia renal y con diabetes mellitus? Me dice que básicamente tengo que considerar la dieta saludable, la actividad física, dejar de fumar, manejo de peso. Esto nunca debiéramos olvidarlo. Hablamos mucho de drogas, poco de régimen higiénico dietético, con lo importante que es. ¿Y qué drogas debiera considerar? Miren, las glifosinas. Y no tenerle miedo al filtrado bajo. Puedo empezar con filtrado mayor de 20. La metformina, si tengo filtrado mayor de 30. Y, por otra parte, debiera considerar los IECA en dosis máxima tolerada, si mi paciente es hipertenso, y las estatinas. Y acá se cierra la primera línea de tratamiento del paciente con insuficiencia renal y diabetes. Glifosinas, metformina con menos fuerza de indicación, IECA y estatinas. Ahora bien, ¿tengo terapia adicional? Sí. Puedo usar los GLP-1 si mi paciente no alcanza objetivo de hemoglobina glicosilada. Y puedo usar antagonistas de los receptores mineralocorticoides no esteroides, finarenona, si mi paciente, de acuerdo con el programa Fidelity, tiene microalbuminuria en adelante y tiene un potasio normal. Digamos que con esto podríamos terminar cerrando lo que es el tratamiento. Fíjense, la guía ADA del año 2023 me dice, en el diabético con insuficiencia cardíaca, glifosinas. En el diabético con insuficiencia renal, preferiblemente glifosinas. Y si no, GLP-1 con beneficio cardiovascular demostrado. O sea que acá se va cerrando el tratamiento hasta hoy del síndrome cardiorrenometabólico. Aparecen consensos que me hablan de situaciones particulares. Lógicamente, si mi paciente tiene baja fracción de eyección, la cuádruple terapia. Si mi paciente tiene antecedentes coronarios, las estatinas. Si mi paciente tiene fibrilación auricular, la anticoagulación. Y esta es la última diapositiva, porque ¿cuál es el futuro del tratamiento? Uno está muy tentado de empezar a hablar de una serie de drogas experimentales, y a mí siempre me llama la atención que uno habla de una droga experimental y al año siguiente esa droga está retirada del mercado o finalmente no progresó. Por eso me gusta más hablar de cosas concretas, de cosas que sabemos que tenemos que hacer. Pero para mí el futuro del tratamiento del síndrome cardiorrenometabólico pasa por la participación conjunta de clínicos, cardiólogos, diabetólogos, nefrólogos, probablemente de especialistas en hígado graso, pasa por la creación de unidades cardiometabólicas o cardiorrenometabólicas, y en ese sentido avanzamos porque sin duda la enfermedad es una enfermedad sistémica, no es una enfermedad cardíaca, es una enfermedad que afecta a diferentes estructuras y es necesario del conocimiento de todos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Alday. Sí, no, quería agradecerle, doctor, la presentación está muy completa y que nos permite decidir el tipo de tratamiento de acuerdo a la alteración
que tengan en la diabetes o en la insuficiencia renal. Me pareció sumamente interesante. Hay una cosa que yo vi que ya es quizás relacionada a este tema, pero se le hago la pregunta. La disautonomia en los pacientes diabéticos. Nosotros hemos tenido experiencia que en diabéticos ya tipo 1 y de baja edad ya comienzan con esa disautonomía. Sí, sí, así es, doctor. La disautonomía es una de las, digamos, manifestaciones polares del síndrome cardiorreno-metabólico, sin duda. Tanto en la insuficiencia cardíaca como en la insuficiencia renal y desde ya que en la diabetes. Y muchas veces esa disautonomía conspira contra el tratamiento adecuado del paciente, porque está disautonómico, se incorpora, se marea, se cae, se marea, se hipotensa, no le puedo dar betabloqueantes como quisiera, no le puedo dar inhibidores de enzima convertidora como quisiera, tengo a veces que preferir que esté un poco congestivo, prefiero tenerlo lleno, entre comillas, ¿no? Quiero decir, con el compartimiento intravascular repleto para evitar justamente la hipotensión y las caídas, así que indudablemente es conspira contra el tratamiento adecuado. Muchas gracias, doctor. La doctora Mira tiene una pregunta. Excelente presentación, doctor. Hemos disfrutado realmente una clase magistral de fisiología de la enfermedad cardiorreno-metabólica. Le quisiera preguntar, en los mecanismos descritos de reprogramación mitocondrial que se producen en estas condiciones, ¿cuál es la relación que usted ha encontrado con carcinogénesis? No me he dedicado específicamente a leer eso, lo único que le puedo decir es que me llamó la atención mucho cuando buscando información sobre autofagia, cuando se me dio por leer autofagia, me encontré con la cantidad inmensa de publicaciones acerca de la disminución de la autofagia en el contexto del cáncer. Y como yo creía que solo a nosotros nos importaba la autofagia, y me encontré con que para los oncólogos la disminución de la autofagia es un fenómeno fundamental y digamos, y ya hay quienes quisieran ver cuáles son los efectos de los inhibidores del cotransporte sodio-glucosa 2 en el contexto de la enfermedad oncológica también. Doctor Moreira. Sí, yo lo quiero felicitar al expositor, al doctor Thierer, excelente conferencia, y también lo quiero felicitar por su gran participación en la puesta, digamos, en la comunicación reciente del consenso sobre el tratamiento de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Argentina de Cardiología. Gracias. Ahora, realmente lo felicito, ha sido un trabajo fantástico. Le quería hacer una sola pregunta breve, por una curiosidad que tengo. He visto el tratamiento reciente de cierto grado de severas de insuficiencia cardíaca, en donde se trata de descomprimir el lado izquierdo de presiones mediante la introducción de un pequeño tubo valvulado en el tabique interauricular, para bajar la presión del lado izquierdo, permitiendo el paso de la sangre de la izquierda a la derecha, pero no al revés, para evitar la posibilidad de embolias paradojales. Los resultados que vi eran realmente buenos a corto plazo. ¿Usted tiene noticia o conoce experiencias más largas sobre ese tipo de tratamiento? No, hay un estudio que se llamaba LAP-ATF, que tenía que ver justamente con esto que usted menciona, pero no tenemos todavía información como para poder plantear eso como un... Probablemente sea un tratamiento para algún paciente en particular, digamos un tratamiento, como uno podría decir, de nicho, pero incluso en ese caso me parece que nos hace falta mucha más información todavía y demostración de efectos a más largo plazo, como usted muy bien dice. Muchas gracias, doctor. El doctor Whiteman tiene una pregunta. Doctor, lo felicito, realmente su conferencia magistral. Te quería preguntar, ¿el diabético tiene realmente, ¿no es cierto?, una gran prevalencia de enfermedad coronaria? Ahora, en la diabetes más la insuficiencia cardíaca, ¿qué importancia tiene la cardiomiopatía diabética?
El problema básico con la miocardiopatía diabética es que, por definición, un paciente tiene miocardiopatía diabética cuando es diabético, no es hipertenso ni tiene enfermedad coronaria. Entonces, yo puedo hablar, y tiene insuficiencia cardíaca. Entonces yo digo, el paciente tiene diabetes, que no tiene otra causa para tener insuficiencia cardíaca, pero que no es coronario ni es hipertenso, tiene fundamentalmente disfunción diastólica, predomina la forma de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y yo puedo decir, tiene una miocardiopatía diabética. El tema de la miocardiopatía diabética es que es muy difícil de demostrar en el ser humano, porque ¿qué diabético no es un poco hipertenso? ¿O qué diabético no tiene un poco de enfermedad vascular? Como para poder decir, este es un diabético tan puro que no tiene hipertensión, no tiene enfermedad coronaria y tiene insuficiencia cardíaca. A mí, de cualquier manera, siempre me pareció que esto de ponerse tan purista puede ser, pero a mí no me importa si el paciente tiene miocardiopatía diabética o no. Digamos, el paciente tiene una condición que genera una serie de alteraciones estructurales y funcionales en el corazón que, si no son la causa, son con causa de su insuficiencia cardíaca. Quiero decir, el paciente es hipertenso, está bien, es coronario, está bien, pero aparte resulta que tiene disminución de la capacidad para utilizar glucosa, tiene aumento de la acidosis intracelular, tiene disminución de la capacidad de manejar el calcio, tiene disautonomía. El hecho de que tenga o no un poco de enfermedad coronaria, o sea un poco hipertenso o no lo sea, no le quita trascendencia a todos estos marcadores fisiopatológicos. No sé si soy claro lo que quiero decir. Digamos, el otro es una cuestión de definición, pero en la práctica el paciente es uno solo. Tiene diabetes, tiene enfermedad coronaria y seguramente tiene una serie de mecanismos que la diabetes activa, por los cuales la posibilidad de tener insuficiencia cardíaca es mayor que si no fuera diabético. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. ¿Hay alguna otra consideración o pregunta? Bueno, doctor, le agradecemos mucho. Doctor, eternamente agradecido. Usted no sabe, en Excelente. serio, no sabe lo que representa esto para mí, la alegría que representa y el haber podido intercambiar todo esto. Sobre todo esto fue lo más interesante. El diálogo final fue lo más interesante. Me parece que escuchar a cada uno de ustedes y las preguntas que han planteado y digamos, eso es lo divertido de la medicina. Así que, nada, muy agradecido. Académico doctor Jorge Thierer, es un placer y un gran honor dar la bienvenida a esta academia a un distinguido y talentoso médico cardiólogo. Reconocemos y valoramos sus contribuciones a la medicina, su ejemplo de vida, pero especialmente su pasión por la medicina que demuestra en todos sus actos de la vida. Académico Jorge Thierer, reciba en nombre de la academia, reciba en forma virtual este certificado que lo acredita como miembro correspondiente extranjero de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba. Un fuerte abrazo, doctor. Muchas gracias a todos ustedes, en serio. Muchísimas gracias, es un honor, es un honor. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Sabemos que buenas noches y un fuerte abrazo a todos. Que nos haya dado esta oportunidad de escuchar su conferencia. Al revés, doctor, muy agradecido a ustedes, en serio. Muchas gracias. Gracias, doctor. Excelente. Gracias. Felicitaciones, doctor. Muchas gracias. Felicitaciones, doctor. Gracias. Muchas gracias. Excelente conferencia. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes.